Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Landaburu. Yo soy director de estrategia de Boomerang, entregas sustentables. Tengo ya más de 10 años trabajando en la industria de la publicidad principalmente. Estamos incursionando también en esta nueva industria de los servicios de logística para, principalmente para restaurantes, en donde damos servicio a ellos para tener una entrega más sustentable de los alimentos, principalmente en delivery. Más adelante les platico muy rápidamente de qué se trata Boomerang, pero el objetivo de esta conversación es hablar de cómo podemos reducir los plásticos en nuestra entrega de productos al consumidor y sobre todo también cómo podemos manejar nuestros residuos y ayudarle al consumidor a manejar mejor esos residuos para convertirnos en una empresa más sustentable y que le dé un mejor servicio tanto a nuestros consumidores como al planeta. Un poco de contexto, solamente en la Ciudad de México generamos 13,000 toneladas de basura cada día. Esto equivale, digamos, al peso de 180,000 mexicanos promedio. Entonces, nos encanta siempre hacer referencias con el Estadio Azteca. Si tuviéramos que llenar el Estadio Azteca de personas hechas con basura, todos los días podríamos llenarlo 2 veces con personas completamente nuevas. Entonces, esto es un problema y esto estamos hablando solamente de la ciudad. Y cuando hablamos de basura, lo que hablamos es de desechos que se combinan. Ahorita vamos a hablar un poco más en este sentido, porque también el manejo de qué hacemos con las cosas nos puede ayudar a solucionar parte de este problema. Para tener un contexto igual en el tema de plásticos, el valor del mercado de plásticos está en 30,000 millones de dólares. El 47% de esto son plásticos destinados a usarse una sola vez. Es decir, casi la mitad de la industria del plástico tiene por objetivo hacer productos que se usan una vez y se desechan. Que esa es la mayor parte de los productos que nosotros usamos para entregar comida, sobre todo cuando hacemos un servicio a domicilio o cuando alguien come en nuestros restaurantes y se tiene que llevar comida a otro lugar. ¿Qué está pasando? Pues todos estos plásticos evidentemente vienen derivados del petróleo, es decir, que contaminan, digamos, doble, ¿no? Contaminan en el proceso de producción y después contaminan una vez que los desechamos, porque se usan, insisto, una sola vez y se vuelven una pila de basura que se combina con otros desechos y que no se pueden aprovechar más. Entonces estamos teniendo un problema lineal y por esto existe este contexto regulatorio, ¿no? Que es algo por lo que estamos pasando hoy en día. Desde 2019 se anunció que en 2021, por lo menos en 11 estados de México, ya se prohíbe el uso de contenedores o herramientas de plástico de un solo uso, es decir, popotes de plástico, cucharas, cuchillos, botellas, bolsas, etcétera. Entonces ya no podemos entregar al consumidor plásticos de un solo uso. Evidentemente esto es algo que está en proceso. La mayoría de los restaurantes están en proceso de deshacerse de lo que tienen y de encontrar mejores soluciones y alternativas a este problema. Y acá vamos a hablar de las alternativas desde lo que sería el primer paso hasta cómo podemos llevar a nuestros negocios un paso más allá y ofrecer un beneficio sustentable al consumidor, al planeta y a todos. ¿Cuál sería este primer paso y cuáles son estas principales alternativas? Existen estos productos que siempre vemos como biodegradables o compostables. No pretendo entrar en el detalle técnico de ninguno de ellos, simple y sencillamente para tener un poco la lógica y la conciencia de qué se trata cada uno. Los biodegradables son todos esos productos que si nosotros dejamos en la naturaleza, van a volver a formar parte de la naturaleza en un periodo corto de tiempo. Se habla de más o menos 2 años. Y esto, evidentemente,
depende de cómo los dejemos, ¿no? Ahí abajo hablamos un poco, ¿no? De hay que tener el tratamiento correcto. Sin embargo, sí son productos que, digamos, regresan a la naturaleza dejados en un ambiente natural. Los compostables son productos que están hechos para volverse suelo de forma rápida. En realidad toma menos tiempo. Sin embargo, todos los productos que podemos comprar industrialmente que son considerados compostables son productos que requieren de un proceso industrial de compostaje. Es decir, si nosotros lo metemos en la composta de nuestra casa, lo más probable es que no vamos a tener ese producto compostado. Ahorita hablamos un poco por qué, pero básicamente tiene que ver con la temperatura que alcanza la composta, el nivel de humedad que se necesita, en donde en nuestra composta casera no tenemos un control tan específico del nivel de humedad que tenemos, y la cantidad de oxígeno. El oxígeno es clave en el proceso de compostaje para que no pase un proceso de pudrición y de malos olores y gases, etc. ¿Cuál es el verdadero beneficio de todo esto y por qué considero que es un primer paso que es muy relevante que tomemos? Es porque pueden regresar a la naturaleza después de un tiempo, sí con el tratamiento correcto, pero pueden regresar a la naturaleza. Por lo general no provienen del petróleo, entonces también nos estamos ahorrando esa extracción del petróleo para producir estos productos, y tiene una huella ecológica que es menor a la que tienen hoy los productos plásticos. Entonces estamos dando un paso hacia adelante. Creemos que puede ser un paso mucho más grande, pero estamos dando un paso hacia adelante. Y en ese sentido, quiero también hacer esta recomendación. ¿Cómo puedo conseguir todos estos productos? ¿Cómo sé si están certificados? ¿Cómo sé que estoy cumpliendo con la regulación? Bueno, la SEDEMA tiene este micrositio que se llama Basura Cero. Dentro del micrositio ustedes pueden buscar todos los productos compostables que están registrados dentro de la Secretaría. Por ende, quiere decir que estarían cumpliendo ya con la regulación de no tener plásticos. Y hay una base de datos de proveedores muy amplia, dentro de la cual podemos encontrar si son bolsas, si son cubiertos, contenedores, etcétera. Entonces podemos encontrar todos nuestros proveedores dentro de esta base de datos haciendo una búsqueda y contactándolos para hacer una revisión. Me parece muy importante dejar la recomendación, porque sí es importante que cuando tengamos que usar algo en donde sabemos que va a ser un desechable y sabemos que el proceso de deshacernos de ello va a ser un proceso largo, entonces es importante dar estos primeros pasos, y es súper bueno que tengamos ya herramientas que nos ayuden a conseguirlo. ¿Qué pasa y por qué decimos que esto no es el fin y con esto no estamos dando una solución completa, ¿no? Esta es la lógica de un producto compostable. Cuando nosotros recibimos un producto compostable, no importa qué sea, la idea es que lo desechemos dentro de nuestros residuos orgánicos, que esto es muy importante, es parte del primer problema. La mayoría de los consumidores no saben realmente dónde van, porque muchas veces ni siquiera sabemos la diferencia. Nosotros recibimos un contenedor desechable que en nuestra lógica va en los inorgánicos, porque ahí suelen ir. Y en realidad se tienen que desechar con los residuos orgánicos. Estos se trasladan a una planta de compostaje, y esta planta de compostaje se asegura de que todos los productos, no importa si son desechos orgánicos originales o productos compostables, vivan este proceso de compostaje, y en 8 a 12 semanas todo eso se convierte en suelo de nuevo, que sirve para aportar nutrientes a la tierra de regreso y crecer las plantas con las que se fabrican estos mismos productos compostables. Entonces es un círculo, y en ese sentido parece ideal, pero no siempre es ideal, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es trasladando la responsabilidad. Nosotros damos un envase compostable, pero si este no tiene el tratamiento correcto, que es por lo general lo que sucede, lo más común es que termine en una bolsa de basura con otros muchos productos que pueden ser papeles, cartones, plásticos, orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables, y todo termine junto, revuelto en un basurero, ¿no? E incluso pongo esta foto en especial porque es un basurero clandestino que una comunidad tuvo que abrir porque ya no tenía lugares en sus basureros para seguir acumulando basura, ¿no? Entonces es evidente que el problema está creciendo y se está acumulando, perdonando la redundancia. ¿Y qué pasa cuando juntamos toda la basura y cuando la revolvemos? Al no tratarla correctamente,
termina afectando los diversos ecosistemas. Es decir, cuando nosotros revolvemos algo que es reciclable con algo que no es reciclable, con algo orgánico, lo que hace es que ya no se puede tratar. Lo reciclable ya no se puede reciclar, lo orgánico ya no se descompone como se tenía que haber descompuesto, y lo compostable en realidad no se composta. ¿Qué le pasa por lo general a esta pila de basura? Pues imaginarán que ahí abajo no hay las condiciones de oxígeno y de humedad adecuadas para que las cosas se descompongan, pasan un proceso de pudrición, generan gases, estos gases saltan y se genera este efecto invernadero. Por otro lado, están todos los plásticos, que en realidad al dejarlos a la intemperie no desaparecen, sin embargo sí se van rompiendo y se van haciendo chicos, ¿no? Esto es lo que llamamos los microplásticos, ¿no? El mismo eh, empaque de plástico se va rompiendo por el sol, por el mar, por todas las condiciones, se convierten en microplásticos, muy comúnmente terminan en el océano y se vuelven un problema también para la fauna, que empieza a comerlos porque no tiene opción para eliminarlos, ¿no? Entonces se vuelve alimento de fauna y eso eventualmente también se vuelve alimento de productos que están siendo consumidos por humanos. Entonces, pues ya el problema nos está alcanzando de nuevo en los productos que comemos. En este sentido, la lógica viene a cómo tratamos los productos o las cosas que hacemos y cómo tenemos que hacer este cambio a la economía circular, pasando por esta idea del reciclaje, ¿no? Y ponemos esta economía como intermedia, como economía reciclada por una cosa muy específica, que ahorita lo platicamos. En la economía lineal, básicamente lo que hacemos es tomar las cosas, hacemos productos con ellas, usamos esos productos y al usarlos los desechamos, ¿no? Desechamos todo en un contenedor de basura. En la economía reciclada lo que hacemos es tomar las cosas, hacer productos, usar productos, separar lo que se puede reciclar y eso que se puede reciclar lo usamos para hacer nuevos productos, volverlos a usar y empezamos un ciclo. Sin embargo, todo lo que no, pues se vuelve a desechar a un solo contenedor. ¿Y qué es lo que realmente es la economía circular? Pues es tomar las cosas, hacer cosas, pero usarlas, las que usemos, repararlas, si no se pueden reparar, las reciclamos, si no las podemos reusar y las podemos regresar a la naturaleza, en el sentido de que todo tiene un nuevo lugar y nada realmente va a un contenedor de basura. El punto clave de la economía circular es que no hay un contenedor de basura, sino que hay muchos procesos para usar lo que para nosotros en su momento es un desecho. Sin embargo, que es algo que regresa a la naturaleza. Famosamente es el zero waste, ¿no? El eliminar la basura. Y en este sentido, me gustaría recomendar también este libro de Christopher Bruss, que es un investigador costarricense que habla mucho sobre este tema del suprarreciclaje y cómo podemos realmente llegar a la economía circular. Y su premisa es que la basura no existe. Porque es así, la basura en realidad es un concepto que creamos de qué hacemos con las cosas que ya no sabemos qué hacer con ellas porque ya no nos sirven, ¿no? Entonces lo que hacemos es acumularlas. Todo lo que tiramos a la basura, en realidad lo que estamos haciendo es acumularlo y pasárselo a alguien más para que sea problema de alguien más que no estamos seguros y más bien sabemos que tampoco está teniendo el tratamiento adecuado. Por lo tanto, pues solamente es una acumulación de cosas que ya no nos sirven y que fueron un desecho para nosotros. Y en ese sentido, él propone esta tesis del suprarreciclaje. El suprarreciclaje es básicamente el que podemos hacer que le genere más valor a lo que anteriormente es un desecho, ¿no? Por lo general vemos, bueno, acá arriba hablamos de esto, ¿no? Lo que teníamos en la imagen anterior, donde veíamos que todo el proceso termina en la basura, pues un poco la idea es que ese proceso no termina ahí, el proceso, porque las cosas no terminan cuando llegan ahí, simple y sencillamente se acumulan. Y cuando hablamos de este tema del suprarreciclaje, pues básicamente es cómo le damos un valor mayor a lo que anteriormente era un producto específico, ¿no? En este caso, el ejemplo es con una llanta de camión, pero lo podemos ver con muchas cosas y un poco la idea y lo que nos guía el libro es a cómo podemos aprovechar y tomar este concepto para nosotros. En el ejemplo de la llanta, del lado izquierdo vemos este mueble, esta mesa de centro que está hecha con una llanta
y en realidad lo que hicimos es darle un mayor valor. Este es un proyecto de una compañía que se llama Ayok Design, que hace puros muebles que nacen de lo que antes eran llantas, ¿no? Y la otra opción, que es lo que él llama el infrarreciclaje, es pues lo podemos convertir en asfalto, ¿no? También estamos usando la llanta, también estamos convirtiendo los residuos en otra cosa, sin embargo lo podríamos hacer de otra cosa y le estamos dando lo que se considera un valor menor a ese desecho, ¿no? Entonces, en lugar de llevarlo hacia arriba, lo llevamos hacia abajo. En general, la clave es que siempre se reuse, pero claro, si ponemos esta mentalidad de siempre reusarlo para un bien mayor, pues es lo ideal, ¿no? Y es hacia donde tenemos que empezar a pensar. Por otro lado, hay un beneficio de mercado, ¿no? Traemos acá encuestas del Reino Unido, sabemos que hoy todavía no estamos ahí, todavía no tenemos este nivel de conciencia del Reino Unido, pero vamos a ir hacia allá y es el momento para empezar a tomar esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que empezar a tomar la sustentabilidad como nuestra bandera? También es porque en el mercado nos lo va a empezar a exigir y hoy puede ser un gran beneficio, ¿no? El 80% en el Reino Unido declara que la sustentabilidad es un factor clave para decidir dónde comer. No quiere decir que solo decida por ello, pero sí es un factor, ¿no? Está empezando a considerarse qué está siendo el lugar a donde voy a ir en cuestiones de sustentabilidad. El 83% no solo lo considera como un factor, sino que espera que las empresas de la industria hospitalaria tengan prácticas sustentables, ¿no? Espera que cuando va a un lugar haya prácticas sustentables en ese lugar. Y el 41% incluso está dispuesto a pagar más para comer en un lugar que se considere o que ellos consideren sustentable. Entonces realmente es un camino en el que vamos, en donde podemos apoyarnos de estas prácticas sustentables también con un valor de mercado. Y algo importante es que tomemos la práctica que sea, por chica, mediana o grande que sea, es importante comunicarla y es importante también que nuestro mercado sepa que estamos llegando hacia allá, porque nos van a considerar en ese sentido. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones y cómo creemos que tenemos que tratar nuestros procesos, tanto de proveedores como de entrega a consumidor? Pues es básicamente por esta misma idea, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. En ese orden y con ese nivel de prioridad, ¿no? Dejemos de usar lo que realmente no es necesario, usemos más veces y ayudemos a los consumidores a usar más veces lo que es necesario y reciclemos lo que realmente ya no se puede seguir usando como era. Eh, acá traemos varios ejemplos y cosas que podemos empezar a hacer. Que lo primero es pensar qué puedo eliminar por completo, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de este tema y sobre todo en un mundo en donde hay un montón de presión, hay un montón de cambios, hay un montón de cosas que suceden y ajustar un proceso no es sencillo, por lo menos ponernos en la cabeza qué puedo eliminar por completo nos va a ayudar a encontrar el principio del camino, ¿no? Acá traemos pues el ejemplo de los popotes, que es el enemigo número uno ¿no? de la ecología y principalmente es por este tema, ¿no? Porque en realidad es una herramienta que es prácticamente innecesaria en la mayoría de los casos. Entonces, no tenemos que encontrar realmente una alternativa al popote, podemos solo eliminarlo y seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes de que existieran los popotes y no habría mayor problema. Entonces, eso es un ejemplo de reducir y es un ejemplo de por qué se puso tan de moda, ¿no? El tachar al popote como el culpable de todo el problema de basura. Pero otro ejemplo, ya esta es una foto que tomamos nosotros de un servicio de delivery tal cual que nos llegó un cuarto de limón dentro de un contenedor de plástico, ¿no? Y el de la derecha es un ejemplo que también seguramente han visto muchas veces y es muy famoso de cómo podemos pues quitar a una fruta de su empaque original y ponerlo en un empaque de plástico en donde se vuelve pues un nuevo desecho y una nueva producción que es totalmente innecesaria. Pero quiero hablar un poco del ejemplo de limón porque sé que esto tiene que ver mucho más que ver con cuando voy a hacer un delivery, cuando yo doy la comida a alguien que está aquí en mi restaurante, pues yo le llevo el cuarto de limón porque es como lo necesita y es como es más fácil de usar. Pero cuando hago el delivery, ¿cómo se vuelve ese proceso? ¿Qué tan más caro realmente es mandarle el limón completo en lugar del empaque? Y probablemente es hasta más barato mandar el limón completo y no lo tengo que cortar. Sé que el consumidor va a tener que cortarlo y vivir un proceso en su casa que probablemente no quiera vivir, pero al final estoy eliminando un contenedor
que en realidad no necesito, en el que estoy gastando y que probablemente incluso por la economía no me convenga más que mandarle tal cual el limón para que él lo use como él quiera, ¿no? Y él puede recibir además 3/4 de limón que no había recibido y puede aprovecharlos como quiera. Eh, y esto, sí, entiendo por qué sucede porque nuestros procesos nos hacen caminar de esa manera y porque se vuelve pues ya tengo los limones cortados, los meto en un empaque y lo mando, ¿no? Es parte de la naturaleza, pero justamente al tener la pregunta, ¿qué puedo eliminar por completo antes de hacer cualquier cosa? Podemos empezar a encontrar qué cosas podemos ajustar en los procesos, ¿no? Acá traemos otros ejemplos de pues cómo se pueden empaquetar cosas que realmente no necesitan ser empaquetadas, ¿no? O sea, el aguacate completo partido a la mitad y lo vendemos como mitades porque ya le ponemos todo un empaque cuando lo podemos solamente comprar como tal. Entonces es simple y sencillamente pensar qué cosas realmente no necesitamos, cómo nos ahorramos esas cosas. Y este es un ejemplo justamente de lo que hablábamos del Zero Waste, de cómo nace un lugar pensando y en el origen a que nada se desperdicia, ¿no? Entonces, Silo es un restaurante que tiene la política de cero basura, nada se va a la basura, no tienen un contenedor de basura como tal y todo tiene un segundo tratamiento dentro de lo que sucede, ¿no? Y eso implica pues que también tienen órdenes mal que hay que usar, que también los consumidores cuando van no se terminan necesariamente toda la comida, que también tienen cáscaras y residuos de verduras que no van a utilizar. Sin embargo, todo eso tiene un lugar a donde ir, ¿no? Y en general, pues lo que se puede evitar se evita y lo que no se puede evitar se usa y se le asigna un lugar adecuado. Entonces, probablemente está, ¿no? en el extremo, pero es a donde podemos llegar en el sentido de tener una imagen en donde, más bien una imagen, una idea, en donde desde que nacemos sabemos que nada va a ser basura. Nuestro segundo paso es estimular el reuso de las cosas, el reuso de los empaques. En este caso traigo un ejemplo de Starbucks y sé que no necesariamente Starbucks es como nuestra bandera de sustentabilidad y nuestro ejemplo más fuerte. Sin embargo, sí están haciendo cosas para ayudar, ¿no? Entonces es un poco esto, es como damos este primer paso, donde sabemos que hoy no estamos ahí, pero que estamos caminando. ¿Cuál fue el primer paso? En 2019 empezaron a probar estos recubrimientos de los vasos biodegradables en lugar de recubrimientos plásticos. Estos vasos de papel al final están recubiertos por un plástico, que eso hace que además pues el tratamiento ni siquiera se vuelva sencillo porque hay dos materiales juntos y si ese recubrimiento es biodegradable entonces es mucho más fácil el tratamiento, ¿no? Y por otro lado, pues damos descuentos, ofrecemos descuentos al usuario cuando reutiliza su empaque, ¿no? Entonces, si tú llevas tu vaso, si tú llevas tu termo, tu taza, existe un descuento para recompensarte por traer un empaque reutilizable y no es necesario que sea un empaque de la marca, ¿no? Simple y sencillamente es tráeme un vaso, una taza y yo te doy ahí el producto sin que necesitemos gastar en un cartón. Entonces, en este sentido, quien usa un vaso desechable está pagando de alguna manera por él. ¿Cómo vemos que esto puede ir un pasito más allá y hacer un cambio? En este caso traemos el ejemplo de esta empresa que se llama Somos. Es una aplicación de delivery, de despensa a domicilio, como hay muchas otras. Sin embargo, ellos tienen esta visión de sustentabilidad como su base y su inicio. Entonces, esto quiere decir que conocemos de dónde van a venir los productos, conocemos qué estamos teniendo y de dónde estamos generando el producto. Y por otro lado, todo lo que recibamos lo vamos a recibir en un empaque reutilizable por el que vamos a pagar en un inicio. Entonces, la primera vez que tú pides y la primera vez que pides un producto en específico, te cobran el empaque de ese producto en específico, por lo cual vas a saber cuánto estás pagando de producto y cuánto estás pagando de empaque. Y una vez que recibes tu producto, tú puedes devolver ese empaque en una segunda sesión o pedir que se recolecte ese empaque y te van a devolver el dinero de lo que pagaste por él.
¿Qué tiene esto de interesante y por qué me parece que es distinto al modelo, por ejemplo, de Starbucks, en donde ofrece un descuento? Es porque aquí te estoy diferenciando el precio. Y te estoy diciendo, no es lo mismo que te diga, mi café cuesta 30 pesos. Si lo quieres en tu vaso, pues cuesta 30 pesos. Y si lo quieres en un vaso de cartón, pues cuesta 35. Entonces ya estás pensando en que estás comprando un cartón a 5 pesos que probablemente no necesitabas. No es un descuento, sino es un sobrecosto. El concepto económico es el mismo, pero la imagen del consumidor no es la misma, el entendimiento no es el mismo. Aquí, no, Dan Ariely, en sus teorías del comportamiento y de la economía del comportamiento, pues habla justamente de la aversión a la pérdida. Cuando yo pago por un empaque que en realidad no quiero, estoy perdiendo dinero que puedo recuperar. Entonces, de alguna manera me quedo con la idea de que tengo que hacer algo al respecto. Cuando yo no obtengo un descuento, realmente no me quedo con la sensación de que perdí nada. Simple y sencillamente, pues fue un descuento que ya está, ¿no? El precio era el base, ¿no? Solo no aproveché el descuento. Entonces, pues de esta manera, yo quiero devolver el producto, yo quiero devolver el empaque para que me regresen eso que perdí. Y por otro lado, también es un sistema de lealtad, porque cuando voy a devolver ese empaque, pues lo más fácil es que yo haga otro pedido por el que ya no voy a pagar por los empaques porque ya los tengo y los voy a devolver. Entonces es mucho más fácil que yo siga consumiendo dentro de la misma aplicación porque yo ya tengo un compromiso con ellos, que es, pues ellos tienen dinero que es mío y yo tengo empaques que es suyos, tengo que volver a hacer esa transacción y regreso al mismo lugar a hacer la transacción. Esto es un servicio de delivery en específico, pero creo que lo podemos explotar y usar en nuestro hábito del día a día y en nuestra relación con los consumidores. Luego está Boomerang, que prometo que es lo único que voy a hablar de Boomerang, que básicamente tiene esta misma lógica en donde lo que buscamos es entregarle a los restaurantes que participan con nosotros contenedores reutilizables para que ellos entreguen al consumidor en ese contenedor y traiga una instrucción para el consumidor para poderlo devolver. Entonces nosotros lo recogemos, se devuelve, lo lavamos, lo desinfectamos, lo regresamos al restaurante y lo puede volver a utilizar. A diferencia de Somos, en nuestra idea no existe un sobrecosto para nadie. Sí existe un trabajo adicional para el consumidor de devolver el contenedor, lo cual puede ser inconveniente. Sin embargo, pues tiene algo que no es suyo y lo quiere devolver y tratamos de hacer lo más fácil posible esta devolución, entendiendo que también se lo pueden quedar y es un riesgo que estamos corriendo y que estamos de alguna manera devolviendo también la responsabilidad al consumidor, ¿no? Algo que hablábamos en esta idea de la economía circular es que pues la responsabilidad es de todos, ¿no? Nosotros podemos poner de nuestra parte y ayudar, el consumidor también tiene que poner de nuestra parte y lo que buscamos y un poco la idea de esto es que no nos quedemos con yo ya hice mi parte, que él haga la suya, sino que lo ayudemos y lo empujemos a que haga las cosas de la mejor manera, ¿no? Y nuestro último paso es el paso de reciclar, ¿no? Para este paso, pues necesitamos tener un manejo correcto de los residuos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros entregamos un servicio a domicilio, cuando alguien llega y nos entrega esta bolsa con nuestra comida dentro, lo que hay dentro son un montón de cosas, ¿no? Son alimentos preparados, alimentos crudos, que no necesariamente se pueden tratar igual. Hay residuos de papel seguramente, porque muy probablemente mandamos servilletas o alguna de las bolsas que utilizamos fue de papel. Hay contenedores de plástico porque hay muchas cosas que no hemos encontrado cómo solucionarlas en productos que no sean de plástico para hacer la entrega. Y hay contenedores biodegradables porque pues ahora tenemos una regulación, entonces parte de nuestros contenedores o la mayor parte de nuestros contenedores ya son biodegradables. Todas estas 6 cosas tienen que ser, no, son 5 cosas, tienen que ser tratadas de manera distinta. Cada una tiene que entregarse de una manera diferente y tiene que tratarse de una manera diferente y toda esa responsabilidad la estamos depositando en el consumidor. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar al consumidor a que también cuando reciba un pedido nosotros no nos desentendemos de la problemática que le estamos dejando? Porque en realidad, pues, ideal podría ser pensar que el consumidor va a saber qué hacer con cada una de estas cosas, pero lo más común
que como no sabemos qué hacer, pues lo que hacemos es agarrar la bolsa donde recibimos las cosas, volver a empaquetar todo ahí, ¿no? Toda la basura, residuos, lo que nos sobró, el plástico, las servilletas, todo junto, y esa bolsa toda junta va a la basura. Y esa es la forma más difícil de tratar la basura y esa es la forma en la que contaminamos más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Este me parece que es un ejemplo súper interesante por dos partes. La primera parte es precisamente pues vamos a reducir las opciones, ¿no? Todo lo que hay en tu charola es compostable. Entonces, este es un restaurante de fast food que te entrega las cosas en desechables, no importa si comes ahí o no. Sin embargo, te dan esta aclaración y te dicen todo lo que tú estás recibiendo es compostable. Entonces, por favor, todo lo que tengas en tu charola, deposítamelo aquí junto y yo me voy a asegurar de que todo eso se use para compostarse, ¿no? Entonces le está dando al consumidor algo muy fácil, no tiene que pensar qué hacer con cada cosa, sino que todo va en el mismo lugar porque todo es compostable y ellos están haciendo responsables de esa parte, ¿no? Y por otro lado, algo que me gusta es precisamente la imagen del basurero, en donde le da claridad al consumidor de qué tiene que hacer eh, con sus productos, ¿no? Entonces, no hay te dejo solo, te doy cosas que son compostables, yo sé que son compostables, me quito la culpa de encima, pero te dejo solo en ese problema, sino que te doy esta claridad y te aseguro qué es lo que tienes que hacer. En este caso es súper sencillo, pero hay una guía de cómo tratar los desperdicios que te estoy entregando. Por otro lado, el manejo correcto de residuos tiene que ver con lo que hacemos nosotros internamente, ¿no? Pues como empresa, qué cosas tenemos internamente que se generan y que generan residuos, y tiene que ver con empezar a entender cuáles son los principales residuos o desechos que tenemos, si son botellas de vidrio, si son botellas de plástico, si por lo general es comida, si son servilletas de papel. Si empezamos a separar y a entender que todo eso va en un lugar distinto y a medirlo, podemos encontrar soluciones para el manejo particular de cada una de estas en nuestra visión interna, ¿no? Antes incluso de ayudarle al consumidor a decirle, te estoy entregando en todos estos lugares y como te estoy entregando en estos lugares, quiero que hagas tal y cual con los desechos que te estoy entregando. Sin embargo, cómo nosotros podemos encontrar un manejo adecuado de nuestros residuos e incluso ir, ¿no?, un paso más allá en donde nuestros residuos orgánicos los podemos compostar a lo mejor en la parte de atrás y tenemos estas compostas que el consumidor puede conocer, puede ver y puede aprovechar y a lo mejor hasta le regalamos la composta que se generó con los residuos orgánicos para que la pueda utilizar, ¿no? Entonces también se vuelve una herramienta que puede ser para comunicar al consumidor, ¿no? Esto vuelvo un poco al ejemplo de Starbucks, ¿no? Starbucks lo hace con sus residuos de café, donde te los dejan en una bolsita para que los puedas llevar a tu casa y aprovechar para tus plantas o para tu propia composta. Eh, y de alguna manera no es nada más el aprovechamiento del residuo, sino el comunicar que estamos dándote un beneficio y que lo que para nosotros es un desecho no necesariamente tiene que irse a la basura, sino que lo estamos aprovechando de la mejor manera, ¿no? Sé que es un poco raro ver la composta al lado de la mesita, pero si se hace correctamente no tiene por qué generar ningún tipo de olor molesto. Sin embargo, bueno, se puede hacer de muchas maneras y también sabemos que no necesariamente existe un espacio, lo podemos hacer, ¿no? Por eso tenemos también diferentes opciones. ¿Qué más podemos hacer con nuestros residuos? Esta es otra empresa que me parece interesante que está apoyando a los consumidores a encontrar qué hacer con sus desechos y donde si el consumidor separa sus desechos puede encontrar diferentes lugares en donde entregar PET, vidrios, papel, cartón, etcétera, y llevar eso para obtener beneficios que tienen de marcas importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo veo esto y cómo lo podemos aprovechar? Pues podemos encontrar qué cosas tenemos nosotros que pueden ser aprovechadas y obtener esos beneficios. Podemos ser un centro de recolección para estos consumidores y decir, bueno, si tú vienes aquí a comer y traes tus desechos, yo te ayudo a manejarlos de la mejor manera, siempre y cuando me los traigas separados de la manera correcta y dar un poco la indicación, pero es volver a dar ese paso hacia adelante, hacia el cómo somos más sustentables. Y por último, podemos también aprovechar nuestros residuos y entregarle al consumidor, más bien
dar un beneficio al consumidor en el caso de que él está haciendo un uso correcto de sus residuos con beneficios dentro de nuestros lugares, ¿no? Entonces, pues yo te doy un beneficio porque participaste en esta aplicación que se llama Ecolana, ¿no? Y otro emprendimiento que me gusta mucho y me llama mucho la atención es Nidaria. Ellos lo que hacen es el manejo precisamente de los residuos orgánicos y un poco regresando al tema de la basura y de que la basura no existe, lo que hacen es aprovechar el residuo antes de que se vuelva composta o que se vuelva suelo, sino que lo podemos aprovechar incluso un paso antes, ¿no? Hay algo que es muy importante con el residuo orgánico, que es que todo lo que viene de un producto animal no necesariamente puede tratarse igual que todo lo que es vegetal. Si tiramos un hueso a la composta, no necesariamente le va a aportar a nuestra composta, puede ser peor y además puede atraer a la misma composta animales, insectos, etcétera, que no queremos. Ellos lo que hacen es recibir todo esto en conjunto, separarlo de la manera adecuada y aprovechar todo lo que puede usarse para consumo de ganado, pasa por un proceso de tratamiento para convertirlo precisamente en alimento para ganado. ¿Qué están generando en este caso? Pues están haciendo que no se haga una producción mayor de ese mismo alimento, sino que se está aprovechando un desecho para generarla. Estamos aprovechando el material antes de su último lugar, que sería el convertir el material orgánico en suelo, y está aprovechando los materiales que por lo general no se pueden aprovechar en las compostas tradicionales, ¿no? Entonces, pues esta gama de beneficios en cuanto al tratamiento orgánico, pero por otro lado, hay algo súper importante que es ayudar a mantener los residuos inorgánicos limpios. Es decir, si yo tiro todo lo orgánico en un lugar y mantengo limpio lo inorgánico, es mucho más fácil que yo encuentre lo que es reciclable, lo que es compostable, lo que es biodegradable y que todo eso tenga un mejor tratamiento para realmente reciclarse y aprovecharse, ¿no? Porque cuando algo vemos que dice reciclable y decimos, pues ya estoy usando algo reciclable, no pasa nada. Pues sí, pero por lo general eso no vive un proceso de reciclaje y por ende sí pasa porque termina solamente acumulándose, ¿no? Entonces, al mantener esto separado, pues es un beneficio y es algo que podemos aprovechar y que también es un paso hacia adelante y que podemos comunicar como que tenemos un tratamiento de nuestros residuos en donde nos podemos volver realmente hasta este lugar basura cero, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión y qué es lo que queremos con esto? Queremos reducir el impacto ambiental que generamos por los desechos y por nuestros procesos y poder seguir disfrutando de la comida y del servicio a domicilio sin ninguna culpa y sin tener este impacto y este daño que estamos causando hoy en día a nuestro planeta. Yo soy Antonio Landaburu, les dejo ahí también mi contacto, me pueden seguir y también les dejo los contactos de Boomerang por si tienen algo adicional y quedamos abiertos a cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, un gusto.